En aquella tierra donde el polvo se levantaba con cada suspiro del viento, donde las colinas eran testigos silenciosos del paso del tiempo, vivía un pueblo sin nombre. No figuraba en mapas ni en canciones, pero allí, en medio de la aparente insignificancia, se gestaba algo que ningún imperio podría prever. Los días eran iguales, las mujeres molían grano, los hombres labraban tierra reseca y los niños corrían descalzos entre piedras. Pero esa rutina cargaba un peso invisible. No era el cansancio del trabajo ni la escasez de pan, era otra cosa, algo que se respiraba en el ambiente, como si todos esperaran un golpe que no sabían cuándo llegaría, pero que sentían inevitable. Algunos lo llamaban el silencio de Dios. De vez en cuando llegaban rumores por los comerciantes que cruzaban el valle, ciudades arrasadas al este, muros derribados por manos extranjeras, mujeres y niños encadenados. Nunca se decía quién lo hacía, pero no hacía falta. Todos lo sabían. Eran ellos, los que venían del norte, los que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Y en ese rincón olvidado, un joven de mirada profunda y andar tranquilo comenzaba a despertar. No por sueños de grandeza ni por deseos de poder, sino por imágenes que lo visitaban en la noche. Primero eran apenas sombras, luego fuego, luego una ciudad devorada por gritos sin rostro. Él no entendía. Nadie le había enseñado a interpretar visiones. Su padre lo quería campesino, su madre casado. Pero había algo que no lo dejaba dormir, algo que le ardía en el pecho como si una palabra gigante quisiera salir, y no encontraba por dónde. Una tarde, mientras recogía leña en los alrededores, escuchó a dos ancianos discutir bajo un olivo seco. Uno decía que ya no quedaban profetas. El otro aseguraba que Dios había cerrado el cielo por culpa del pecado de las ciudades. El joven no intervino, pero esas palabras se le clavaron como espinas. ¿Y si aún quedaba uno? ¿Y si la voz de Dios no se había extinguido, sino que solo esperaba ser escuchada? Esa noche volvió a soñar. Esta vez fue más claro. Una torre alta caía como si sus cimientos hubieran sido devorados por agua. Luego, una voz lejana, como un eco, susurró algo que no alcanzó a comprender. Al despertar, tenía las manos temblando. Salió al patio de su casa y observó el cielo. No había estrellas, solo un manto gris que parecía vigilarlo. El día siguiente pasó en silencio. El joven evitó a todos. Caminó por las afueras del pueblo, siguiendo un camino de piedras que serpenteaba entre colinas. En lo alto de una de ellas, se sentó a mirar el horizonte. Allí, en ese punto, sintió algo que no sabía nombrar. No era miedo, ni tristeza, ni siquiera esperanza. Era urgencia. Sabía que no podía guardar esas visiones para sí, pero también sabía que nadie le creería. ¿Quién prestaría oído a un muchacho sin linaje, sin título, sin historia? De regreso al pueblo cruzó miradas con un anciano de barba espesa. El hombre lo observó por un segundo, más de lo normal, como si supiera algo, como si ya lo hubiera visto antes, en otra época, en otro muchacho, pero no dijo nada, solo asintió lentamente y siguió su camino. Esa noche, mientras todos dormían, el joven escribió en una tablilla con manos temblorosas. No sabía por qué, ni para quién. Solo sabía que debía dejar registro de lo que veía, por si acaso, por si algún día en algún rincón del mundo alguien necesitara recordar que todo imperio tiene grietas, incluso los que parecen eternos. Las palabras que grabó eran pocas, casi un murmullo tallado en barro seco, pero contenían una advertencia, porque a veces el juicio no grita, a veces solo susurra, y quienes lo oyen no pueden quedarse en silencio. No era la primera vez que soñaba con fuego, pero aquella noche algo cambió. El joven se despertó empapado en sudor. Afuera, la noche aún dormía, y el mundo parecía sostener el aliento. Se sentó en el borde de su cama, con las manos en la cara, tratando de sacudir las imágenes que aún danzaban en su mente. Una muralla que se desplomaba, un río crecido que arrastraba cuerpos, gritos, silencio. Luego, otra vez, esa voz sin rostro, sin forma, pero con un peso que no se podía ignorar. Intentó olvidarlo. Tomó agua, se lavó el rostro, respiró profundo, pero era inútil.
Las imágenes se repetían como si alguien las hubiera tatuado detrás de sus párpados. Al amanecer, decidió caminar. Tal vez el sol disiparía la oscuridad de su mente. Cruzó las callejuelas del poblado con pasos lentos. Nadie lo detuvo. Nadie notó que algo en él había cambiado. Al llegar a las afueras, subió la colina donde solía buscar silencio. Se sentó sobre una roca y miró el horizonte. Pero esta vez no buscaba paz. Buscaba respuestas. ¿Por qué yo?, murmuró al aire sin esperar respuesta. En su interior, una lucha comenzaba a gestarse. ¿Y si aquellas visiones no eran simples sueños? ¿Y si era un mensaje? ¿Pero para quién? ¿Y qué debía hacer con ello? Recordó las historias que su abuelo contaba junto al fuego. Hombres que habían visto el futuro, enviados por Dios para advertir a reyes e impíos. Pero esos hombres eran fuertes, sabios, escogidos. Él no era nada de eso. Era solo uno más entre tantos. Esa tarde, decidió compartir lo que había visto. Fue hasta la casa de un viejo sabio del pueblo. No era sacerdote ni líder, pero muchos respetaban sus palabras. Al tocar la puerta, fue recibido con una mirada cansada pero amable. ¿Qué te trae por aquí, muchacho? Necesito contarle algo extraño. El anciano lo escuchó con atención. No lo interrumpió. Cuando el joven terminó, hubo un largo silencio. Luego el viejo se acarició la barba y dijo: «Los sueños tienen muchas formas. A veces son ecos de lo que hemos visto. A veces son advertencias». «¿Y si es una advertencia para otros?», preguntó el joven. «Entonces no te dejarán en paz hasta que la digas». Esa noche, las visiones volvieron, más intensas. Esta vez, el joven vio una puerta gigante abrirse sola. Una multitud corría hacia ella, pero al cruzarla, desaparecían. No gritaban, no luchaban, simplemente dejaban de estar. Luego, un campo vacío, y al fondo, una figura envuelta en sombra, señalando hacia él. Se despertó jadeando. Durante los días siguientes intentó distraerse. Trabajó más duro en el campo, ayudó a reparar un techo, hasta limpió el pozo del pueblo. Pero las visiones seguían, a veces mientras dormía, a veces mientras caminaba. Una imagen rápida, un sonido lejano, una sensación de que algo se avecinaba. Una noche, ya agotado, decidió escribir. No era poeta, no era escriba, pero necesitaba soltar esas palabras de su pecho. Tomó una tabla de barro y grabó: «No lo vi con mis ojos, pero lo sentí como si me hubiera atravesado el alma. Una ciudad con murallas que no resistieron, una tormenta sin cielo, una advertencia que no se puede callar». Guardó la tablilla bajo su lecho, no por miedo, sino porque no sabía si alguien más debía leerla. No todavía. Al día siguiente, al pasar por la plaza, escuchó a un grupo de hombres hablando de noticias del norte. Mencionaron que algo había cambiado. Un gobernador había desaparecido, otro había sido asesinado, pero lo decían con cautela, como si temieran que hasta repetir esas palabras pudiera traer consecuencias. El joven se detuvo. No dijo nada, pero supo, en lo más profundo de su ser, que sus sueños no eran locura, eran aviso. Esa noche, cuando cerró los ojos, no soñó con fuego, soñó con sí mismo, parado sobre una piedra, hablando a una multitud. No entendía qué decía, pero su voz era firme. La gente lo escuchaba. Algunos lloraban, otros se marchaban con el rostro endurecido, y al final solo quedaba él, mirando al cielo. Al despertar no sintió miedo, sintió peso, un peso que no pidió, pero que ahora le pertenecía. Desde hace semanas, el joven ya no dormía en paz. Cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía a encontrarse con aquellas imágenes extrañas. Torres cayendo, puertas que se abrían solas, multitudes desapareciendo como humo. No sabía si eran advertencias, visiones o simples pesadillas. Solo sabía que lo dejaban despierto hasta el amanecer, con el pecho agitado y las manos temblorosas. Durante el día, fingía normalidad. Ayudaba en las tareas del hogar, recogía leña, ofrecía pan a los ancianos, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Una presión silenciosa lo obligaba a buscar respuestas que nadie a su alrededor parecía tener. Una tarde, cansado de callar, se alejó del pueblo. Subió la colina más alta, donde el viento soplaba sin obstáculos.
Desde allí, observó el paisaje seco que se extendía hasta perderse en el horizonte. Con el corazón acelerado, se arrodilló sobre la tierra dura y habló por primera vez, no consigo mismo, sino hacia el cielo. Si eres tú quien me muestra estas cosas, no me ignores ahora. No sé qué quieres de mí. El cielo no respondió, pero dentro de él, una calma extraña comenzó a crecer. Durante 3 días, se apartó de todos. Evitó preguntas, se refugió en senderos poco transitados y pensó. Pensó en los hombres de los que tanto había escuchado, los que hablaban con fuerza, los que anunciaban lo impensable, los que no temían. Él no era como ellos. No tenía voz firme ni sabiduría antigua. Solo tenía esas imágenes grabadas en su mente y una sensación cada vez más insoportable de que debía hacer algo. El 4.º día, al volver al pueblo, notó algo diferente. La gente lo miraba de reojo. Algunos se alejaban con disimulo, otros murmuraban. Tal vez alguien había visto sus caminatas solitarias, sus ojos cansados, sus palabras escritas en telas olvidadas. No importaba. Lo que antes lo habría paralizado, ahora lo empujaba. Esa noche, sentado bajo una higuera seca, escuchó pasos. Era un hombre mayor, de rostro curtido por los años y voz rasposa. «Dicen que sueñas demasiado», le dijo sin rodeos. «No son sueños», respondió el joven, casi sin pensarlo. El anciano se sentó a su lado. No preguntó detalles. Solo cerró los ojos y dijo, «Cuando uno recibe un mensaje que quema por dentro, tarde o temprano tendrá que hablar. O se consume, o lo suelta». Esa frase quedó dando vueltas en su cabeza como un eco imposible de ignorar. Al amanecer, tomó una decisión. No sabía cómo empezar ni si sería escuchado, pero sabía que el silencio ya no era opción. Se levantó antes de que el sol apareciera. Caminó hasta el centro del pueblo, donde los vendedores comenzaban a instalar sus puestos. Subió a una piedra y esperó que más personas llegaran. Su corazón latía con fuerza, las manos le sudaban. Pensó en huir, pero entonces recordó todas las veces en que había visto aquella ciudad caer en sus visiones. Recordó los rostros sin nombre, la tierra inundada, el fuego imposible de apagar, y entonces habló. Sus palabras no fueron fuertes ni poéticas, fueron sinceras. Contó lo que había visto, lo que sentía, lo que creía que venía. No mencionó nombres, no acusó a nadie. Solo dejó escapar aquello que lo había estado quemando por dentro durante tanto tiempo. La gente lo escuchó en silencio. Algunos rieron por lo bajo. Otros se cruzaron de brazos con escepticismo. Una mujer mayor inclinó la cabeza, pensativa. Un niño preguntó a su madre quién era ese hombre. Cuando terminó, bajó de la piedra sin esperar respuesta. Caminó de regreso a su casa sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. No porque se hubiera liberado del peso, sino porque había dado el primer paso para cargarlo con dignidad. Sabía que el camino recién comenzaba, y aunque el miedo seguía allí, ya no lo dominaba. Ahora comprendía que no había sido elegido por ser el más sabio ni el más fuerte. Había sido elegido porque estaba dispuesto a decir lo que otros preferían callar. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire cuando descendió de la roca. Nadie lo detuvo, nadie respondió. Algunos continuaron con sus compras como si nada hubiera ocurrido. Otros se miraron entre sí con una mezcla de desconcierto y burla. Lo único claro era que, aunque había hablado, muy pocos estaban dispuestos a escuchar. Ese día, volvió a casa en silencio. No hubo gritos ni amenazas, pero el vacío que encontró en los rostros fue más cortante que cualquier piedra. Era como si sus advertencias hubieran sido lanzadas al viento, sin encontrar tierra firme donde asentarse. Al llegar, su madre le preguntó por qué había ido tan temprano al mercado. Él no respondió. Se limitó a sentarse junto a la ventana y observar el horizonte. Sabía que aquel le había sido apenas ocomezo. Su voz, aunque ignorada, no iba a apagarse. Los días siguientes fueron confusos. Algunos jóvenes comenzaron a llamarlo el soñador, otros se reían cuando lo veían pasar, pero hubo quienes, en la intimidad de la noche, se acercaron con preguntas disimuladas. ¿De verdad viste todo eso?, le susurró un anciano una tarde en el camino al pozo. Él solo asintió. Entonces,
Que Dios tenga piedad. Esa breve conversación le confirmó algo. Aunque la mayoría lo rechazaba, una pequeña chispa comenzaba a encenderse en el corazón de algunos. Una duda, una inquietud, una sospecha de que tal vez no estaba tan equivocado. En las semanas que siguieron, continuó hablando. No en plazas, sino en calles estrechas, junto a fogatas, en patios escondidos. Sus palabras eran distintas cada vez. No repetía frases, no citaba los mismos ejemplos. Hablaba desde la herida, desde la visión, desde la urgencia. Una noche, mientras relataba lo que había visto a un grupo de mujeres, un estruendo sacudió el suelo. La tierra tembló brevemente y todos quedaron en silencio. Algunos corrieron a ver si una roca se había desprendido del monte cercano. Otros hablaron de mal augurio. Él no dijo nada, pero en su interior sintió que esa sacudida era una señal. Pequeña, discreta, pero real. Poco a poco su presencia comenzó a incomodar. No porque gritara, ni porque hiciera alboroto, sino porque su mensaje iba creciendo como una semilla en tierra fértil. Las autoridades del pueblo, al principio indiferentes, empezaron a verlo con desconfianza. «Está alterando la calma», dijo uno de los encargados del templo local. «Siembra temor», respondió otro. No tardaron en buscar pretextos para callarlo. Le prohibieron hablar en público. Le cerraron el paso a los mercados. Incluso enviaron a 2 hombres a advertirle que, si continuaba, podría meterse en problemas más serios. Pero él no se detuvo, no por rebeldía, sino por convicción. Una noche, alguien arrojó piedras contra su casa. No rompieron nada, pero el mensaje fue claro. Su madre le pidió que se detuviera, que pensara en su vida, en su familia, en el peligro que corría. «No quiero que te pase algo por decir lo que nadie quiere oír», le dijo entre lágrimas. Él la abrazó. No respondió, pero al día siguiente volvió a salir, esta vez más lejos, a otros pueblos cercanos donde nadie lo conocía. Allí volvió a hablar. A veces lo escuchaban con atención, a veces lo ignoraban, pero él ya no buscaba aceptación, solo obediencia a lo que había sido puesto en su corazón. Durante una caminata por un sendero olvidado, se topó con un grupo de pastores. Compartió su mensaje mientras descansaban. Uno de ellos, de rostro curtido por el sol, lo miró con seriedad. «He oído rumores. Dicen que en el norte los grandes se tambalean». «¿Qué clase de rumores, ma?», preguntó. «Nada claro, solo palabras sueltas, pero algo se mueve allá arriba». Eso lo sacudió. Hasta entonces, sus visiones eran solo eso, imágenes que lo perseguían, advertencias que cargaba en silencio. Pero si en verdad algo estaba comenzando a romperse dentro del poder que tanto temían, quizá no estaba tan solo. A su regreso, notó que el ambiente en su aldea había cambiado. Ya no era objeto de burla. Ahora se le observaba con recelo, como si su presencia trajera consigo una amenaza invisible. Algunos lo evitaban, otros le ofrecían comida sin mirarlo a los ojos. La indiferencia había dado paso al temor, y eso, de algún modo, significaba que su voz ya no era ignorada. Mientras los días avanzaban, algo comenzaba a agrietarse más allá de los límites del pequeño pueblo. No eran rumores comunes, tampoco simples historias de viajeros cansados, eran señales. En el norte, la estructura de poder que parecía sólida empezaba a mostrar fisuras. Informes confusos hablaban de rebeliones en regiones periféricas, de desacuerdos entre gobernadores, de caravanas que no regresaban. Nadie lo decía abiertamente, pero los susurros crecían. El joven profeta, al enterarse de esos relatos, no se alegró. Tampoco lo sorprendieron. Dentro de sí, algo le decía que lo que había visto en sus visiones no era una exageración ni un sueño distorsionado. Estaba ocurriendo, aunque aún de forma silenciosa. Volvió a recorrer las aldeas cercanas, a pie, sin escoltas, sin pergaminos, solo con su voz y la firmeza de quien no tenía nada que perder. En cada lugar donde hablaba, las reacciones eran variadas. Había quienes se apartaban con temor, otros se sentaban en círculo para escucharlo, algunos lloraban en silencio, otros se marchaban incrédulos. Lo que nunca cambiaba era su convicción. El orgullo de los poderosos ha crecido más que sus murallas, decía. Pero el viento sopla donde quiere, y ninguna fortaleza es inmune al juicio.
En uno de esos viajes, mientras descansaba bajo una higuera marchita, un comerciante lo reconoció. «Eres tú, el que habla del derrumbe. Yo solo repito lo que me fue mostrado». El hombre se sentó a su lado y miró hacia el horizonte. «He viajado por las rutas del norte. Hay tensión. Los soldados discuten entre ellos. Las órdenes llegan tarde. Las fronteras ya no son seguras». El joven lo miró en silencio. No necesitaba más pruebas. El muro invisible que mantenía al imperio firme comenzaba a ceder, pero el verdadero colapso aún no había llegado. De regreso a su aldea, encontró el ambiente distinto. Las familias ya no lo ignoraban. Había miradas inquietas, conversaciones en voz baja, plegarias improvisadas al caer la noche. Aunque nadie lo admitiera, el temor se había instalado, y junto con él, la posibilidad. ¿Y si lo que decía era cierto? ¿Y si los grandes realmente podían caer? Uno de los líderes locales, antes escéptico, lo llamó en privado. «Lo que mencionas comienza a sentirse», admitió. «Pero debes tener cuidado. Si hablas demasiado alto, podrían venir por ti». El joven asintió sin mostrar sorpresa. «Ya vienen. Aunque yo guarde silencio, el juicio no se detendrá». Durante las semanas siguientes, su nombre comenzó a circular más allá de los poblados donde había estado. En las rutas comerciales entre peregrinos, incluso en las plazas lejanas, la figura de aquel que hablaba de justicia y ruina empezó a ser tema de conversación. Algunos decían que era un loco, otros que era un vidente. Incluso hubo quienes afirmaron que su nacimiento estaba rodeado de señales extrañas. Cada cual contaba una versión diferente, pero todos coincidían en algo. Lo que decía, poco a poco, comenzaba a cumplirse. Y eso no pasó desapercibido para los vigías del norte. En la capital, los altos mandos comenzaron a recibir informes sobre un hombre que estaba perturbando la calma en las regiones más alejadas. Lo subestimaron al principio. Un campesino hablando de catástrofes no representaba amenaza. Pero luego, cuando la agitación aumentó y más regiones mostraron señales de descontento, decidieron enviar espías. Una noche, mientras el joven cruzaba un sendero estrecho entre dos colinas, notó que era seguido. No aceleró el paso, tampoco se escondió. Solo se detuvo, giró y esperó. Dos figuras emergieron de entre la maleza. Vestían ropas de viajero, pero sus gestos eran tensos. «Buscamos a quien anuncia desgracias», dijo uno. «No traigo desgracias, solo anuncio lo que ya viene», respondió sin temor. Los hombres intercambiaron miradas. No esperaban esa respuesta. «¿Sabes que tus palabras están causando inquietud? No me preocupa la inquietud. Me preocupa el silencio cuando es necesario hablar». En vez de capturarlo, lo observaron unos segundos y se marcharon, como si no supieran cómo proceder. Desde ese día, su camino se tornó más solitario. La gente lo respetaba, pero también lo evitaba. Lo miraban como se observa a una tormenta en el horizonte. Con miedo, con respeto y con impotencia. Él continuó. A veces hablaba frente a casas en ruinas, otras veces junto a pozos secos. No importaba el lugar. Lo que importaba era dejar el mensaje claro. El tiempo se acorta, las columnas tiemblan, y quienes se sentían eternos pronto enfrentarán el polvo. En una de sus últimas travesías antes del cerco final, llegó a una aldea fronteriza. Allí, un niño lo reconoció y corrió a llamarlo. «Mi abuelo dice que tú sabes cosas que nadie más sabe». El joven se agachó para mirarlo a los ojos. «No sé más que otros. Solo digo lo que muchos han olvidado». El niño sonrió y le entregó una piedra plana con un dibujo grabado, una torre rota y un río al pie. «Yo también lo vi en mi sueño», susurró. Ese momento lo marcó más que cualquier visión anterior. Ya no era solo él. La revelación se estaba extendiendo. Ya no era una voz, eran ecos, y los ecos, cuando se multiplican, pueden derrumbar cualquier muralla. Las señales ya no eran discretas. Lo que antes se percibía en susurros, ahora estallaba como truenos en el cielo. Regiones enteras comenzaban a desmoronarse, y la estabilidad que sostenía a los poderosos empezaba a desvanecerse como humo entre los dedos. Los mercados del norte cerraban sin explicación. Las caravanas se retrasaban. Algunos oficiales desaparecían sin dejar rastro. El centro del poder, antes incuestionable, ahora se defendía con decretos desesperados y alianzas frágiles.
Los rumores dejaron de ser simples advertencias, se convertían en hechos, y entonces llegó la lluvia. No una llovizna cualquiera, sino una tormenta como no se había visto en años. El cielo se tornó oscuro por días. El trueno rugía como si el mismo cielo gritara. Los ríos, antes tranquilos, comenzaron a crecer sin freno. Las aguas se desbordaban, arrastrando campos, caminos y muros. En el corazón del imperio se ignoraron las advertencias. Los líderes se reunían para trazar estrategias, reforzar fortalezas, distribuir más soldados. Pero nada podían contra la tierra mojada que cedía, contra las murallas que comenzaban a agrietarse desde la base. Era como si el propio mundo se hubiera cansado de sostener tanta soberbia. El joven profeta, desde una aldea en la frontera, observaba el horizonte. No dijo nada, no gritó, solo cerró los ojos mientras la lluvia empapaba su rostro. Sabía que había llegado el momento. Las visiones que por tanto tiempo lo habían perseguido ya no eran parte de sus sueños. Estaban sucediendo, y él no necesitaba verlas de cerca para saber que cada palabra dicha encontraba ahora su eco en la realidad. Cerca de la capital, las noticias se acumulaban como olas, torres vencidas por la tormenta, caminos colapsados, soldados sin dirección. En lugar de unión surgían disputas internas. Cada líder culpaba al otro. Se multiplicaban los conflictos dentro de las murallas que, aunque seguían en pie, ya no protegían, solo atrapaban. Las calles se llenaron de temor. El pueblo, antes confiado en su fuerza, comenzaba a cuestionar todo. ¿Dónde estaban los dioses que habían prometido protección? ¿Por qué fallaban los ejércitos? ¿Y quién era ese hombre del sur, aquel que hablaba del fin antes de que comenzara? El nombre del mensajero ya era conocido incluso por los más altos. Algunos decían que era un manipulador, otros que su voz había invocado desgracias. Unos pocos, en secreto, reconocían que lo que él decía había sido ignorado por orgullo. Y el río no paraba de crecer. Las aguas alcanzaron los cimientos de la ciudad. Un día, sin previo aviso, una parte de la muralla cedió. No fue por el golpe de un ejército, sino por la fuerza de la corriente. El barro se llevó piedras, torres y soldados. Por esa brecha abierta, no entraron hombres al principio. Entró el miedo. Los enemigos que esperaban el momento adecuado lo vieron claro. La fortaleza ya no era invencible. Las tropas extranjeras, antes divididas, ahora marchaban unidas hacia el mismo destino. Se acercaban con paso firme, sin prisa. Sabían que la ciudad estaba herida y que solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, en la distancia, el joven continuaba su labor. No organizaba ejércitos, no trazaba mapas. Solo hablaba con quienes aún querían entender. A muchos ya no les quedaban dudas. «Todo lo que dijiste está ocurriendo», le confesó un anciano. «No lo dije yo, solo lo vi», respondía él sin orgullo. Las aldeas cercanas al epicentro comenzaron a evacuar. Familias enteras huían en busca de refugio. Algunos cargaban niños, otros nada. Solo querían alejarse de lo que sabían que venía. Y finalmente, una noche sin luna, los ejércitos enemigos llegaron a las puertas de la ciudad. No hubo grandes discursos, tampoco negociaciones. Los invasores no buscaban pacto, solo justicia. Cada paso que daban era acompañado por el estruendo de la tormenta, por el rugido del río que ya había abierto camino. La resistencia fue breve. Las murallas, debilitadas, no soportaron el peso de la doble amenaza. Hombres y agua. El caos se apoderó de las calles. El orden colapsó. Los gobernantes intentaron escapar, pero muchos fueron capturados. Otros simplemente desaparecieron. Y las llamas comenzaron a devorar lo que quedaba. El profeta, desde una colina distante, observó el humo elevarse hacia el cielo. No lloró, tampoco celebró, solo se arrodilló en silencio. No por victoria, sino por reverencia, porque entendía que ese no era un triunfo humano, sino la confirmación de una verdad ignorada durante demasiado tiempo. Aquellos que escuchaban desde lejos empezaron a comprender que no se trataba solo de la caída de una ciudad. Era el colapso de un sistema inteiro construido sobre miedo e injusticia. En muchos hogares se encendieron lámparas no para festejar, mas para refletir. As famílias murmuravam entre si perguntando:
Se caiu aquele que parecia invencível, o que será de nós se seguimos pelo mesmo caminho? Y mientras el fuego consumía los últimos restos de orgullo imperial, el joven profeta desapareció de la vista pública. No huyó, solo entendió que su tarea había terminado, porque a veces el mensajero no necesita quedarse para ver las ruinas. Basta con haber dicho la verdad, cuando aún estaban a tiempo de escucharla. El humo se había disipado. Donde antes se alzaban torres, ahora solo quedaban piedras partidas. Las calles que vibraban de voces y pasos yacían en silencio. Nínive, la ciudad indomable, se había convertido en escombro y sombra, y aunque las llamas ya no ardían, su memoria seguía humeando en la conciencia de las naciones. Pero entre todo lo que fue destruido, hubo algo que no pudieron enterrar: la palabra. Esa voz que había sido ignorada, ridiculizada, perseguida, permanecía, no porque se gritara más fuerte que otras, sino porque había dicho o que ninguém quería huir. Y ainda así, era verdade. El hombre que la pronunció ya no estaba. No se sabía dónde fue, si partió hacia otras tierras, si se refugió en el anonimato o si simplemente desapareció como había llegado, sin aviso, sin ruido, sin buscar gloria. Lo que dejó atrás no fue un monumento ni una estatua. Fue una advertencia escrita en lo profundo de la historia. En los meses siguientes a la caída de la gran ciudad, su nombre comenzó a circular entre sabios, pastores, ancianos y jóvenes. Algunos lo repetían con respeto, otros con temor, y unos cuantos con la certeza de que no sería el último en anunciar lo inevitable. Pequeños pergaminos comenzaron a copiar sus palabras. Fragmentos de lo que había dicho eran compartidos en plazas, caminos y casas. Su mensaje, antes rechazado, se convirtió en referencia. Su voz, transformada en eco, llegaba a lugares que él nunca visitó, pero no todos aprendieron. En otros reinos, nuevos gobernantes surgieron, construyeron muros aún más altos, ejércitos más grandes, alianzas más calculadas. Y mientras lo hacían, algunos preguntaban en voz baja: ¿no estamos repitiendo lo mismo que ellos? El eco del profeta no fue solo una advertencia para Nínive, fue un espejo para todas las potencias que vendrían después, un recordatorio de que la soberbia siempre encuentra su límite, que el poder sin justicia se convierte en su propio verdugo. En algunas aldeas, la historia de aquel hombre solitario que vio lo que nadie quería aceptar se contaba junto al fuego, como lección para los hijos. En otras, era escrita en tablillas, escondida en jarras, protegida como un tesoro silencioso. Pero su mayor herencia no fue una historia trágica, fue una pregunta que no deja de hacerse. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que el mal se enraiza? ¿Callamos por miedo? ¿Negamos lo evidente? ¿Esperamos que alguien más se levante? Porque aquel joven no tuvo respaldo, no fue entrenado, no recibió un título ni fue enviado por reyes, y aún así habló, no porque quería hacerlo, sino porque no pudo evitarlo. En una época donde tantos prefieren decir lo cómodo, su decisión sigue siendo un acto de valor. Y aunque el polvo haya cubierto las ruinas de Nínive, las palabras de aquel mensajero aún se escuchan en los rincones donde el poder abusa, donde la injusticia reina, donde la verdad incomoda. Años después, un escriba viajó a las regiones donde se decía que había vivido el profeta. No encontró su tumba. Nadie pudo mostrarle un objeto que le hubiera pertenecido, pero en cada lugar por donde pasó, encontró huellas, no físicas, huellas en la memoria de los pueblos. No sé dónde terminó, le dijo un pastor, pero cuando llegó algo cambió, y cuando se fue ya nadie podía fingir que no sabía lo que venía. El escriba, sin tener certeza de nada, escribió una última línea en su cuaderno. Quizás no se trata de recordar al hombre, sino de no olvidar su mensaje. Con el tiempo su historia fue absorbida por la tradición. Su nombre se agregó a las listas de aquellos que fueron escuchados demasiado tarde, pero no fue en vano. Cada vez que un poderoso cae, cada vez que un sistema injusto colapsa, su sombra vuelve, no para castigar, sino para recordar. Recordar que el silencio cómplice también es una elección. Recordar que el coraje de uno solo puede cambiar el curso de los reinos. Recordar que la justicia no siempre llega con espadas, pero siempre llega. Y sobre todo, recordar que las palabras sembradas en tierra seca pueden florecer,
cuando menos se espera.